Nos encontramos entonces con el doctor Fernando Reimers. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto y claro. Entonces, estos canales nos permiten estar en presencialidad asistidas por tecnología, como llamamos nosotros en el proyecto SENA. El doctor Reimers es profesor de Educación Internacional y comparado es director de la Iniciativa Global de Innovación en Educación en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard. Su investigación se enfoca en el estudio de cómo educar integralmente a los estudiantes para que desarrollen las capacidades para participar de forma plena en un mundo cambiante y para contribuir a construir un mundo más incluyente y sustentable. Fue miembro de la comisión de expertos convocada por la UNESCO para escribir el informe Reimaginando nuestros futuros juntos, un nuevo contrato social para la educación. Ha escrito o coordinado 43 libros académicos y varias colecciones de cuentos infantiles. Sus publicaciones más recientes: Aprender a reconstruir mejores futuros, diálogos por un nuevo contrato social por la educación, formar docentes para un mundo mejor, preparar a los maestros para educar integralmente a los estudiantes, propuestas educativas audaces, reformas educativas del siglo XXI, educación global para mejorar el mundo, educación y cambio climático, COVID-19 y educación, enseñanzas y educación en el siglo XXI. Sin duda, con estos títulos nos deja ver esa experiencia tan grande que él tiene en educación. A través de sus escritos, de su obra, ha aportado a este proceso educativo también. Por eso a él lo invitamos para que a través de esta segunda conferencia de nuestra primera jornada, Desafíos y oportunidades de la escuela en un mundo global, nos ayude a ver este proceso educativo. Bien, damos la palabra entonces al doctor Fernando Reimers. Sobre los futuros de la educación que publicó la UNESCO, producido por la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación. Este informe fue publicado en noviembre del año pasado, pero en verdad la cumbre que acaba de llevarse a cabo fue una plataforma de lanzamiento o de relanzamiento de este informe. En su historia de 78 años, la UNESCO ha encargado 3 veces a una comisión independiente la preparación de un informe que diera cuenta de dónde estaban las tendencias, las principales tendencias del mundo, hacia dónde íbamos, dónde estaban los principales desafíos, y a partir de ahí que dijese, bueno, ¿y cuál debe ser la respuesta educativa? La primera vez que UNESCO hizo esto fue en el año 1968, cuando le encargó a Edgar Faure, que había sido el ministro de Educación de Francia, la coordinación de una comisión que publicó en el año 1972 el informe aprender a hacer, aprender a hacer. Y la gran idea de aprender a hacer es que la sociedad estaba cambiando mucho más rápido. Ahora veo que tengo mis láminas. Estaba cambiando mucho más rápido que los sistemas educativos, que era esencial que los sistemas educativos se ayornaran. Si me permitieran proyectar mis slides, que veo que están en la plataforma, pero alguien tiene que ayudar a que se proyecten. Hay una manera de tenerlas para que las puedan ver ustedes. Ahí está, exacto. Bueno, me refería al informe. Esta es la reunión que acaba de ocurrir, a la que me refería, la cumbre. Aquí hablaba en esta cumbre Malala, aquí hablaba el secretario general, y este es el informe al que me estoy refiriendo en este momento. Y
Voy a referirme enseguida a las ideas principales del informe, pero ahora estaba hablando de los antecedentes de este informe. La primera vez que la UNESCO encarga a una comisión de este tipo producir un informe de este tipo es cuando le pide a Edgar Ford que coordine esta comisión que produce el informe Aprender a Hacer. Y la idea principal es que la educación lo que tiene es que preparar a la gente para aprender a lo largo de toda la vida. La segunda vez que la UNESCO le encarga a una comisión independiente la preparación de un informe parecido es cuando en el año 92 le pide a Jacques Delors, que había sido el presidente de la Comisión Europea, que coordine una comisión internacional que produce el informe La educación encierra un tesoro. Y la gran idea que contiene este informe es que la complejidad del mundo y los crecientes requisitos para poder participar cívicamente, socialmente, requieren de una educación integral, una educación que se centre en 4 dominios. Un dominio cognitivo, aprender a conocer; un dominio aplicado, aprender a hacer; un dominio del carácter, aprender a ser; y un dominio relacional, social, aprender a convivir. Y sobre todo este último, esta idea de aprender a convivir o a vivir juntos, es la gran contribución en el año 96 de este informe. Bueno, en el año en septiembre del 2019, al término de la Asamblea General de Naciones Unidas, la directora general de UNESCO le encarga a esta comisión que ven ustedes aquí, presidida por la actual presidenta de Etiopía, Sale Work Seude, Zewde, que coordine esta comisión internacional de personas que no somos funcionarios de UNESCO, que somos educadores, cada uno en su institución, y que haga lo mismo. Y nos reunimos por primera vez en el momento en el que hicimos esta fotografía en enero del año 2020, planificando una serie de encuentros en diferentes partes del mundo para escuchar educadores de todos los continentes. Y bueno, 3 meses después, la Organización Mundial de la Salud declara que el COVID-19 es una pandemia y nos damos cuenta de que no vamos a poder hacer los viajes que nos habíamos previsto. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos este trabajo hasta que termine la pandemia o lo seguimos? Y concluimos que hay que seguirlo porque nos damos cuenta del enorme costo educativo que esta pandemia va a tener. Y es así como realizamos este informe en el curso de los años 2020 y 2021, básicamente trabajando de forma remota, haciendo mucho esfuerzo por consultar a gente de diversos países en una serie de consultas nacionales y regionales, utilizando tecnologías de comunicación, pero ciertamente no haciendo lo que nos habíamos planteado. Este informe tiene 3 secciones. La primera dice, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que confronta la humanidad? Dice, bueno, los principales desafíos son, en primer lugar, el cambio climático. En segundo, las crecientes amenazas a la democracia. En tercero, la creciente pobreza y desigualdad que divide a los países, que contribuye a la inestabilidad y a la violencia en las naciones. Eh, el desarrollo de la inteligencia artificial, que puede desplazar ocupacionalmente a muchas personas y marginar a mucha gente de posibilidades de participación, y sobre todo de encontrarse con personas diferentes, que piensan diferentes, ¿no? Porque todos estos algoritmos en las plataformas sociales pues pueden muy fácilmente aislarnos y reunirnos con gente que piensan como nosotros, pero hacernos más difíciles encontrarnos con el que piensa distinto. Entonces esa es la primera parte del informe. Entonces dice el informe, bueno, y en respuesta a esto, ¿qué debería hacer el sistema educativo? Dice, bueno, lo que habría que hacer es ni más ni menos que repensar la cultura educativa. ¿Qué significa repensar la cultura educativa? Bueno, significa reimaginarse la empresa educativa en 5 dimensiones. Significa repensar el currículo, significa repensar la profesión docente, significa repensar la organización misma de la escuela, la pedagogía y la interrelación entre todas las instituciones de enseñanza, de aprendizaje,
lo que llamamos el ecosistema educativo, para crear un continuo que sea de verdad más operativo, que sea más fluido. Y proponemos la manera de lograr esto no es que un gobierno, digamos, con una varita mágica diga esto es lo que debe cambiar, sino la manera de lograr esto es a través de diálogos democráticos, inclusivos, participativos entre estudiantes, profesores, administradores educativos, padres y madres de familias, es decir, la sociedad entera. Es decir, la premisa fundamental de este informe es que una de las cosas que debe cambiar es cómo se piensa de dónde viene el cambio educativo. Y hay que reemplazar un modelo tradicional de que el cambio educativo lo decretan los gobiernos por una manera que diga el cambio educativo lo hacemos todos. Cuando nos preguntamos hacia dónde vamos, qué queremos conseguir, qué estamos haciendo bien y qué debemos pensar diferente. Esa es la idea de los diálogos colegiados. Y esa es la razón por la que me da mucho gusto estar participando con ustedes, porque yo creo que este encuentro podría ser una invitación a continuar con esos diálogos colegiados, por lo menos dentro de las escuelas que son miembros de esta agrupación, las escuelas católicas en Colombia. Eh, yo voy en esta presentación a sugerir una metodología que he compartido con otras redes de profesores muy sencillas, que consiste en estructurar diálogos dentro de los centros educativos, pero además creando articulación entre diversos centros, en donde primero estos centros se lean el informe de la UNESCO y digan, bueno, ¿cuáles de estas ideas resuenan con los desafíos que nosotros vemos aquí, en esta localidad, en esta comunidad? A partir de ahí que digan, bueno, ¿qué queremos hacer diferente? No de aquí a 5 años, no de aquí al año próximo, que podamos ir empezando ya. ¿Dónde están las soluciones que queremos hacer? Bueno, llevarlas a la práctica, experimentar con ellas, evaluarlas y luego difundirlas dentro de la red. Esto que yo acabo de describir, estos 4 pasos muy sencillos, es lo que describen una red de innovación escolar. Eh, y básicamente este informe le apuesta mucho al poder de esta manera de gestionar el cambio, a las redes de innovación escolar. Eh, quiero ahondar un poquito más en algunas de las ideas centrales de este informe, de qué es lo que hay que cambiar. Bueno, decía que la idea principal de este informe es que todos somos agentes de cambio. La segunda, este informe está completamente alineado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la propuesta de que las personas tienen una dignidad propia porque son, simplemente. No porque son hombres o mujeres, o ricos o pobres, o blancos o negros, o colombianos o venezolanos, sino porque son. Y que las personas no son un medio para ningún fin, son un fin en sí mismos. Entonces, esta dignidad fundamental del ser humano, que es la que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el principio orientador de este informe de la Comisión Reimaginando Juntos Nuestros Futuros. Y la tercera gran idea sobre la que está basado este informe es que el aprender tiene que ser auténtico y relevante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que sea auténtico quiere decir que las personas entienden lo que están aprendiendo, la relación entre lo que están aprendiendo y los problemas que ellos ven en el mundo fuera de la institución educativa. O sea, que la institución no puede ser una torre de marfil desconectada de la realidad, sino que tiene que ser un sitio que abra sus puertas y sus ventanas a la comunidad, al mundo, y donde los estudiantes de cualquier edad, desde kinder hasta la universidad, hasta los adultos que aprenden, entiendan de qué manera lo que está aprendiendo les sirve para comprender mejor el mundo en el que viven y para mejorarlo. ¿Y qué significa que sea relevante? Que lo que la gente esté aprendiendo se relacione con sus valores, con su sentido de quiénes son, de qué es importante para ellos, con las cosas que le dan sentido a su vida. Cuando uno logra que el aprendizaje sea auténtico y relevante, uno aprende en profundidad. Y cuando el aprendizaje ni es auténtico ni es relevante, como la gente que aprende porque tiene que cubrir el currículum, porque así lo dice el programa de estudios, porque eso es lo que se va a evaluar. Bueno,
aprende las cosas con alfileres, ¿no? A lo mejor le llega hasta el momento del examen y después más nunca, que no tiene ninguna significación para la vida de esta persona. Y lo que dice este informe es que hay demasiado aprendizaje en el mundo que es muy superficial, que es este aprendizaje agarrado con alfileres, donde ni los estudiantes y a veces ni los profesores saben por qué ni para qué están aprendiendo algo, ni les hace ningún sentido, ni aquello conecta con nada que les importe, y que eso en verdad lo que es un desperdicio de tiempo y de recursos que podrían ser mejor utilizados si fuéramos un poquito más intencionales en sentarnos a pensar, a reflexionar y a discutir con los demás y para qué es que queremos que los estudiantes aprendan A, B o C. Y bueno, teniendo claridad sobre estas cosas, entonces dice el informe, cambiar la cultura escolar es lograr acuerdos, una idea compartida dentro de un centro escolar, pero también entre varios centros, sobre cómo habría que enseñar, sobre qué es lo que habría que aprender, sobre cómo se organiza la escuela para permitir aprender de esta manera, sobre cómo reimaginarse la profesión misma de profesores y sobre este ecosistema. Esos son, digamos, los 5 puntos de cambio que propone el informe. Y para lograrlo, el informe dice, hay 4 acciones catalíticas, hay 4 tipos de actividades que son las que nos van a permitir transformar estos 5 elementos, estos 5 pilares de la cultura educativa. ¿Y cuáles son esas acciones catalíticas? Bueno, en primer lugar, el conocimiento. El conocimiento que venga no de la tapa de la barriga, sino de la investigación y la innovación, de un esfuerzo disciplinado por producir conocimiento experto. En segundo lugar, de este diálogo participativo, que nos permita a todos escucharnos y aprender unos de otros. En tercer lugar, de una mayor integración de las escuelas primarias y secundarias con las universidades. Y en cuarto lugar, de reimaginar lo que puede ser la cooperación internacional. Entonces, en materia de pedagogía, ¿qué dice el informe? Bueno, que uno debe pensar una pedagogía que esté organizada alrededor de los principios de la cooperación, de la colaboración y de la solidaridad. Uno no va a preparar a las personas para cambiar el mundo si toda la experiencia de aprendizaje de los alumnos es aprender ellos solitos, individualmente, como si fueran islas, ¿no? Flotando en el espacio, porque la verdad no hay nada en la vida que se haga de esa manera solo. No hay ninguna cosa que valga la pena que se logre sin relacionarnos con los demás, sin colaborar con los demás. Entonces, la educación tiene que preparar para eso. Y eso quiere decir que la pedagogía, pues también tiene que promover el desarrollo integral de las capacidades. Por supuesto, las capacidades cognitivas, intelectuales, pero también las capacidades sociales, ¿verdad? De escucharse, de ponerse de acuerdo, de comunicarse, las capacidades éticas, morales de los estudiantes para poder trabajar con los demás y transformar el mundo con empatía y con compasión. Y eso también significa desaprender algunas cosas, ¿verdad? Perdón, desaprender pues los sesgos, los prejuicios, que son la base de tanta división y de tanto conflicto. Y para hacer eso, pues no hay que cambiar nada más la manera de enseñar, lo que se entiende como pedagogía, sino la manera de evaluar. La evaluación también tiene que reflejar estos objetivos pedagógicos de manera que permitan el crecimiento integral y significativo de todos los estudiantes. ¿Cuáles son las principales ideas del informe en relación al currículum? Bueno, pues que el currículum también debe ser amplio. En primer lugar, debe estar alineado con temas importantes como el del cambio climático, por ejemplo, enfatizar un aprendizaje ecológico, intercultural, interdisciplinario, que le permita a los estudiantes no solamente tener una comprensión profunda de estos temas, sino también desarrollar una capacidad crítica y la capacidad de aplicar lo que saben para producir cosas positivas en el mundo. Eh, por supuesto, es muy importante la alfabetización digital en un mundo en donde todas estas plataformas tecnológicas hacen tan fácil repartir mentiras, ¿verdad? Y hay tanta gente que parece no entender la diferencia entre la verdad y la mentira. Pues es muy importante enseñar a los estudiantes a discernir y a identificar, digamos, las fuentes sobre las que está basada la evidencia, sobre la que está basada una idea y entender que en este mundo cibernético en el que vivimos, todo puede circular, pero no quiere decir que todo tenga el mismo valor. Eh, bueno, ¿qué significa repensar la formación de los docentes?
Bueno, profesionalizar el trabajo de quienes se dedican a enseñar, ¿verdad? Apoyarles, ayudarles a desarrollar su experticia, promover la colaboración y el trabajo en equipo, promover oportunidades para reflexionar sobre la práctica, para que los docentes contribuyan con investigación a generar este conocimiento al que me refería y estas nuevas prácticas pedagógicas. Y la metodología que yo les sugería, esa tan sencilla, estos diálogos de redes escolares, son una manera de llevar esto a la práctica. ¿Qué significa reimaginar la organización misma de la escuela? Bueno, que la escuela en primer lugar sea un lugar seguro, protegido, ¿no? Incluyente, donde los alumnos aprendan no el discurso de la equidad, sino a vivir qué significa la equidad. No el discurso de los derechos humanos, sino a vivir una cultura escolar donde los derechos humanos de todos los que están en la escuela son una realidad, ¿no? Eh, por dar un ejemplo, uno de los derechos humanos básicos es el reconocimiento de la igualdad entre personas de distintos géneros, ¿verdad? Pero esto se aprende no porque a alguien le pongan a leerse la Declaración de Derechos Humanos, sino porque lo viva en la verdad. ¿Cómo se aprende la igualdad de género en unas escuelas donde se practique, por ejemplo, el machismo, ¿verdad? O el acoso sexual, por ejemplo. Entonces, o la solidaridad, ¿cómo se aprende la solidaridad en una escuela donde esto es un discurso vacío, pero en la práctica la gente vive sin demostrar en la escuela la más mínima empatía o compasión o interés por sus semejantes en la comunidad escolar? Bueno, eso es lo que significa reimaginarse la organización de la escuela. Y finalmente, el ecosistema educativo, pues es crear esos vínculos, esa articulación entre distintas instituciones educativas para que todos puedan aprender. Por ejemplo, la escuela puede ser un centro de educación de padres, de educación de los miembros de la comunidad, en aquellas comunidades en donde los padres son marginados económicamente porque les faltan algunas capacidades. La escuela puede ser el espacio que le permite a los padres el desarrollo de esas capacidades, padres y las madres, quiero decir, de esas capacidades para poder mejorar su propia condición socioeconómica y también la de sus hijas. Bueno, voy a hablar de estas 4 acciones catalíticas que plantea el informe para cambiar estos 5 elementos. En primer lugar, la investigación y la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos debemos interesarnos más en generar conocimiento desde investigación que se haga desde las universidades o centros de investigación, como también desde la práctica. Y este protocolo sencillo al que me voy a describir es una manera de generar este conocimiento. En segundo lugar, eh, esta nueva, este nuevo reimaginarse la cooperación internacional, en donde en verdad este esquema más tradicional de cooperación de arriba hacia abajo, de agencias de cooperación hacia gobiernos y de ahí hacia las comunidades, debe ser reemplazado por una visión más amplia, donde hay cooperación también de abajo hacia arriba. Hoy en día hay muchísima innovación que se da en las escuelas, en las comunidades, en todos lados. Y hoy en día es perfectamente factible que las mejores ideas ocurran, no que se le ocurran a los gobiernos ni a las agencias internacionales, se le ocurran a los que están en el salón de clases, se le ocurran a los estudiantes mismos. Y luego la cooperación horizontal, lateral, ¿verdad? Entre pares. Yo creo que la tecnología nos da hoy la posibilidad de que ustedes que están reunidos, las escuelas católicas de Colombia, no solamente cooperen unas con otras, pueden cooperar con otras escuelas dentro de Colombia y fuera de Colombia también. Y creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes de la pandemia, que nos dimos cuenta que la tecnología nos da la posibilidad de aprender unos de los otros como si el mundo fuese un enorme laboratorio de experimentación pedagógica, educativa. Bueno, la otra acción catalítica de la que habla el informe es la articulación entre las universidades y los centros educativos. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí hay un conocimiento en ciertos temas superior. Por ejemplo, ¿cómo desarrollar un buen currículum sobre cambio climático si no es articulándose con las universidades en donde se lleva a cabo la investigación sobre cambio climático, ¿verdad? Con los departamentos de física, de química, de ingeniería, en fin. Eh, y luego finalmente este diálogo social al que me refería y sobre el que voy ahora a profundizar diciendo, bueno, y en la práctica esto suena muy bien, lo de que todos tienen que participar, pero ¿cómo hacemos esto de forma ordenada? Y entonces ese es el protocolo al que voy a referirme enseguida, porque no, este informe, si ustedes lo leen, y yo espero
que ustedes tengan la curiosidad, que se interesen en leerlo. En verdad, siendo un informe que está escrito para toda la humanidad, 8.000 millones de habitantes de este planeta, pues un informe bastante general. Y a cualquier maestro que lo tome, no necesariamente le va a decir, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo hago esto yo el próximo lunes? Es necesaria una tarea de traducción de este informe en un plan concreto, en una estrategia concreta de, bueno, y nosotros en esta escuela, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a empezar a hacer el próximo lunes? Y entonces, ¿cómo se puede traducir este informe? Bueno, yo les voy a dar 4 ejemplos de cómo hacerlo. Son 3 de cosas en las que he tenido la posibilidad de participar y cuarto es una que les voy a sugerir a ustedes en este Congreso de Educación Católica en Colombia que podrían ustedes hacer. Bueno, lo primero, ustedes ven aquí en este informe que está a mano izquierda, un libro publicado a comienzos de este año, avanzando en un nuevo contrato social por la educación. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, yo en un curso de políticas educativas que doy en el posgrado de educación de la Universidad de Harvard, organicé a mis estudiantes para que apoyasen a eh, básicamente gobiernos municipales, nacionales, estatales o a otras organizaciones educativas. Y durante un semestre trabajaron estos estudiantes con estos gobiernos, ayudándoles a pensar qué se podría hacer ahí que reflejara las ideas del informe. Entonces, esto es un ejemplo de cómo traducir el informe para contextos concretos. Y eso, por supuesto, lo puede hacer cualquiera de ustedes para su institución o lo pueden hacer ustedes como grupo para las escuelas católicas de Colombia. El segundo ejemplo es este informe que ven ustedes a mano derecha, titulado Aprender a reconstruir mejores futuros para la educación. Un informe que hicimos en colaboración con colegas en la UNESCO, en el Instituto Internacional de Educación, en donde lo que hicimos fue identificar una serie de innovaciones educativas que habían ocurrido durante la pandemia y las analizamos a la luz de estas ideas principales del informe sobre los futuros de la educación que yo les he presentado a ustedes. Y básicamente lo que encontramos es que en este momento de crisis que representó la pandemia, también pasaron cosas muy interesantes y muy positivas, y que es muy importante aprender de esas innovaciones. Y eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, estas 2 publicaciones tienen la finalidad no solamente de compartir, digamos, el conocimiento de las innovaciones que estudiamos, sino de compartir un método, invitando a otros a que hagan estudios por el estilo, parecidos. Esta es una tercera publicación donde básicamente nos acercamos a quienes ya habían iniciado algún tipo de diálogo basado en este informe y le dijimos, bueno, cuéntenos qué hicieron y compartimos lo que hicieron con el ánimo de animar a otros a llevar a cabo diálogos parecidos. ¿Y cuál es la cuarta manera? ¿Cuál es la cuarta manera que creo que está al alcance de todos y cada uno de ustedes que me escuchan esta tarde? Pues es realmente integrar este diálogo participativo del que habla el informe con la tarea de generar innovación. ¿Cómo se puede hacer eso? Con el propósito de repensar la pedagogía, el currículum, la organización escolar y la manera de trabajar. ¿Cómo se puede hacer esto? En estos diálogos colegiados a los que yo me refería. Entonces, para darles un protocolo, una receta bien sencilla, yo les invito a aquellos de ustedes que en su escuela organicen, obviamente en coordinación con la directora, el director de la escuela, un pequeño equipo que podrían llamar el equipo de gestión de cambio para desarrollar esta agenda de transformación del nuevo contrato social por la educación. Y que hagan una cosa muy sencilla. Digan, bueno, vamos a reunirnos con cierta frecuencia, qué sé yo, los viernes en la tarde durante 2 horas. Este equipo de gestión de cambio. Habrá que pensar bien quién está en este equipo. Y lo primero que les invito a que hagan es que se lean el informe de UNESCO, Reimaginando Juntos Nuestro Futuro, que lo lean, que lo discutan y que luego se pregunten, bueno, ¿cuáles de las ideas de este informe hacen eco con lo que eso es nuestra realidad? De estos desafíos de los que habla el informe, ¿cuáles reconocemos nosotros aquí? ¿Cuáles nos importan? De estas propuestas del informe de cómo repensar la cultura educativa, reimaginándonos el currículum, la pedagogía, la profesión docente, la organización de la escuela, la construcción del continuo.
cuáles de estas cosas nos parecen interesantes, cuáles de estas cosas ya estamos haciendo de alguna manera y deberíamos profundizar y cuáles habría que reimaginar. Entonces, hacer esa tarea de identificar dónde están los desafíos en esta escuela en concreto que ustedes quieren resolver y luego decir, bueno, vamos a tratar de resolver algunos, no todos los desafíos a la vez, algunos, ¿por dónde empezamos? Y luego, llévenlo a la práctica. Obviamente no en el primer viernes, esto es un proceso, ¿verdad? Que va a tomar un tiempo, digamos, un ciclo escolar. Diseñen la solución en conjunto en la escuela, lleven a la práctica, experimenten con ella y luego evalúen. Evalúen y comparten con otros lo que aprendieron. Sigan haciendo esto. La ventaja de seguir este ciclo, que para muchos de ustedes será conocido, este ciclo de mejoramiento escolar, de hacerlo orientado por un informe como el informe sobre los futuros de la educación, es que les permite intercambiar conocimiento con otras escuelas que estén haciendo lo mismo y por lo tanto aprender los unos de la experiencia de los otros y por lo tanto acelerar la velocidad de construcción de innovación. Porque básicamente, digamos, si ustedes tuvieran una red de 10 escuelas y todas se plantearan esto, quiere decir que al cabo de cada ciclo, cada escuela se habría ganado no un año de experiencia, sino 10 años de experiencia, porque están aprendiendo uno de los otros, pero es muy difícil aprender uno de los otros si uno no tiene un marco común. Bueno, esto que yo les estoy describiendo es algo que miles de escuelas han estado haciendo en los últimos años con un par de recursos que yo contribuí a desarrollar, orientados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, en la Asamblea General de Naciones Unidas del 2015, pues las naciones de la Tierra dijeron, caramba, ¿cómo nos imaginamos un mundo en donde quepamos todos? Un mundo más incluyente, un mundo donde resolvamos nuestros problemas de manera pacífica, un mundo donde nos relacionemos con esta tierra de una manera sustentable. Y acordaron, pues, este contrato de 17 objetivos, ¿verdad? Un mundo sin pobreza, sin hambre, donde haya salud y bienestar para todos, de educación de calidad, etc. Y obviamente estos objetivos todos pasan por la educación. ¿No? Yo no puedo imaginarme que ninguno, aunque la educación es uno de los 17, yo creo que es la base de los demás 16, que sin educación no hay manera de lograr esto. Entonces, eh, yo he estado trabajando desde que existen estos objetivos con escuelas, desarrollando una metodología para que la escuela desarrolle las capacidades de los alumnos para lograr estos objetivos. Y les voy a presentar rapidito en qué consiste, pero básicamente hay dos recursos que ustedes pueden acceder. Uno es este libro que se llama Empoderar alumnos para la mejora del mundo en 60 lecciones y que es una metodología que yo voy a resumir hoy, pero además un ejemplo, un currículum de 60 lecciones para desarrollar estas capacidades. Y luego es esta publicación más reciente titulada Educación Global para Mejorar el Mundo, una publicación de la editorial Santa María, la editorial SM, que ustedes pueden encontrar tanto en papel como en versión digital. Pero bueno, les voy a resumir las principales maneras de hacer esto. ¿Por dónde empecé yo? Empecé, en verdad, antes de que existieran los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que habían sido precedidos por algo que se llamaban los Objetivos del Desarrollo del Milenio, adoptados en el año 2000. Entonces yo tomé los Objetivos del Desarrollo del Milenio y con un grupo de mis colaboradores, mis estudiantes de posgrado, dijimos, ¿y cómo desarrollamos las capacidades de los alumnos para alcanzar estos objetivos? Entonces, seguimos un proceso que nos llevó unos 3 años que comenzó diciendo, bueno, ¿qué tiene que saber? ¿Qué tiene que importarle? ¿Qué tiene que poder hacer un egresado de bachillerato para lograr estos objetivos? Luego, creamos oportunidades de aprendizaje activas, que básicamente están basadas en poner a los estudiantes a hacer todo el tiempo, desde kinder hasta el último año de bachillerato. El énfasis era aprender de la reflexión sobre la acción. Una formación integral que desarrollara conocimientos, sí, pero también habilidades, destrezas y actitudes, en donde al término de cada curso había un producto concreto que los estudiantes podían enseñar que demostraba que habían estado durante un periodo prolongado colaborando con otros
aprendiendo una serie de estas capacidades. Pero además un currículum organizado de forma coherente dentro de las asignaturas del mismo grado y entre un grado y otro, unidades interdisciplinarias, donde hay muchas cosas que se aprendía que normalmente no están en el currículum, ¿verdad? Y la meta era pues promover la iniciativa, la agencia, la capacidad, la responsabilidad, el deseo de contribuir y el liderazgo. Estos eran los principios que utilizamos para organizar este currículum, no me voy a detener en ellos, básicamente el foco eran estas metas de desarrollo del milenio y luego lo hicimos pues eso, comenzando con los aprendizajes terminales, identificando cuáles eran los dominios de conocimiento que había que involucrar, desarrollando una secuencia progresiva curricular, las unidades, pasamos por varios ciclos de revisión y luego empezó a enseñar este currículum una escuela privada, una escuela de élite en Nueva York llamada la Escuela Avenues. Entonces cuando la Escuela Avenues empezó a enseñar esto, y más padres se interesaron en mandar a sus niños a esa escuela, pues otras escuelas se interesaron también. Al principio fueron nada más escuelas privadas con muchos recursos las que se interesaron en hacer esto, pero después las escuelas públicas empezaron a interesarse también. Entonces cuando empecé a recibir solicitudes, ya no solamente de escuelas en Estados Unidos, sino en otras partes, de apoyo para hacer esto, nos dimos cuenta que había que desarrollar un proceso un poquito más sencillo, más accesible, porque ese primer material en verdad es muy desafiante, requiere profesores bastante bien preparados y requiere tiempo y recursos para hacerlo. Entonces, por darles un ejemplo, ¿no?, del tipo de detalle con el que están definidos lo que tiene que saber un estudiante, hay como 180 constructos, digamos, estos objetivos terminales, que son los que guían el currículo. Y cada uno está desarrollado en un nivel de especificidad como este. Por ejemplo, dice, el estudiante tiene que tener competencia intercultural y esto tiene una dimensión interpersonal. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el estudiante puede reconocer y sopesar diversas perspectivas culturales. Perdón, que el estudiante entiende su propia identidad, así como las identidades de los demás, y comprende de qué manera otras culturas le dan forma a su propia identidad y entiende quién es en un lugar y en un tiempo determinado. Pero además que puede trabajar de manera productiva y puede liderar eficazmente equipos diversos culturalmente, incluidos equipos que están en lugares distintos del mundo a través de tecnologías. Tiene la capacidad de mostrar empatía hacia personas con diversos orígenes culturales. O sea, no es un intolerante, ¿no?, sino entiende el respeto profundo a la identidad de los demás. Y entiende y aprecia la variación cultural en las reglas, en las normas básicas de etiqueta y sabe dónde educarse cuando tiene que educar, que interactuar con gente de otros códigos culturales, religión, en fin, nacionalidad, etc. Tiene curiosidad por asuntos globales y por las culturas del mundo, puede reconocer el prejuicio cultural y tiene la capacidad para minimizar los efectos del prejuicio en las dinámicas entre los grupos, ¿verdad? Tiene capacidades de negociación, mediación, en fin. Ven ustedes que la idea es traducir a un grado de especificidad suficiente que todos entendamos qué es lo que estamos tratando de enseñar. Y así con muchos otros conceptos. Pero les decía que la siguiente tarea para permitir que más personas utilizaran esos recursos fue simplificar un poco esto. Y entonces, esa es la base de este libro que les he mencionado y que ustedes pueden encontrar en la red. Empoderar estudiantes para la mejora del mundo en 60 lecciones. Básicamente este libro que contiene tres cosas. Primero, una explicación de cómo pasa uno de los objetivos de desarrollo sustentable a definir estas capacidades terminales, estos aprendizajes de los alumnos y de ahí cómo armar un currículo. En segundo lugar, una metodología para al interior de la escuela crear un proceso de gestión que permita desarrollar una educación global. Espero que vean ustedes la similitud entre esto y la idea que tiene el informe sobre los futuros de la educación de UNESCO de crear estas redes escolares y estos programas de mejoramiento escolar basado sobre estos diálogos al interior de la escuela. Es exactamente la misma idea, de hecho de aquí salió.
Y finalmente el libro contiene un ejemplo, un currículum real, un plan de estudios de 60 lecciones que yo les invito a que consulten y a que lo lleven a cabo. No me voy a detener en la definición de todas estas capacidades, ustedes las podrán leer en el libro porque quiero dejar un poquito de tiempo para la conversación con ustedes. Pero lo que sí quiero es explicar este protocolo de gestión en la escuela. Verán ustedes que es una versión un poquitico más compleja que los 4 pasos de los que les hablaba hace un momento cuando les decía crear un grupo, leer el informe sobre futuros de la educación, identificar dónde están los desafíos, escoger una solución, llevar a práctica, evaluar y tal. ¿En qué consiste este protocolo? Bueno, primero, armar un equipo que es el que va a gestionar esto, ¿verdad? Las cosas no pasan si no hay alguien que se haga cargo de que pasen y hay que pensar bien quién va a ser este equipo que está a cargo. Segundo, este equipo tiene que estudiar estos objetivos de desarrollo sustentable o este informe de la Comisión de UNESCO sobre los futuros de la educación, o sea, tiene que inspirarse, tiene que mirar fuera de la escuela. Después tiene que desarrollar este marco que diga, bueno, ¿qué tienen que saber los estudiantes? ¿Qué queremos que sepan nuestros egresados? Luego tiene que decir, en nuestro currículum actual, qué cosas estamos haciendo ya que estén alineadas con esta idea. Luego tienen que decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Luego hay que comunicar a todos los que están en la escuela para que la gente entienda qué se está tratando de hacer, desarrollar un plan de llevar esto a cabo, identificar qué recursos hacen falta, desarrollar un pequeño tablero que le permita dar seguimiento a la ejecución, a la implementación, una estrategia de comunicación. Por supuesto, hay que permitir a las personas aprender. Esto va a significar aprender cosas nuevas y hay que crear las oportunidades para que aprendan, hay que llevar a la práctica, hay que evaluar y luego hay que hacerlo un poco mejor el siguiente ciclo y el siguiente ciclo. Entonces, como explicaba hace un momento, esto básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, partiendo de estas metas de desarrollo sustentable, definir estos conocimientos terminales del estudiante de bachillerato y de ahí definir un currículo. Pero cuando uno logra que esto lo hagan simultáneamente, varias escuelas que están todas orientadas por las mismas metas y siguiendo una metodología parecida, entonces uno tiene de verdad una red de mejora. A veces hay escuelas que dicen somos una red, pero son una red de nombre, porque realmente no son una red que esté de forma organizada, participando, produciendo innovación pedagógica, experimentación pedagógica y aprendiendo unos de otros, como si fuesen una serie de laboratorios haciendo experimentos para descubrir las vacunas que nos permitieron mitigar un poco el impacto del COVID, ¿verdad? De esta pandemia. Esa es la idea, el construir esta red de mejoramiento. Bueno, para concluir, está este libro en el cual yo he sintetizado el resultado pues, de estos años que he estado trabajando, desarrollando currículum global, y básicamente donde lo que digo es transformar la cultura educativa. En verdad es un proceso de comunicación. Y comunicarse, pues es un proceso de varias vías, no es de una sola vía. Comunicar no es hablar, comunicar es escuchar más que hablar. Una de las cosas fundamentales para comunicarse es poder ponerse en el lugar del otro y poder entender de dónde viene el otro, de qué manera está mirando el mundo el otro. Y entonces en este libro yo identifico 5 maneras de pensar y de transformar los sistemas educativos. ¿Y cuáles son? Pues una perspectiva cultural, una perspectiva psicológica, profesional, institucional y política. Y en el libro describo estas perspectivas y utilizo este marco de 5 perspectivas para sintetizar mucha de la investigación y de mi propia experiencia sobre educación de ciudadanos globales. Entonces, brevemente nada más, la perspectiva cultural, ¿qué significa? Que hay que entender que las escuelas no son instituciones que operen en un vacío, sino que son instituciones culturales que operan en interacción con otras instituciones culturales, ¿verdad? Con familias, con comunidades, eh, con grupos nacionales, con empleadores, con organizaciones religiosas, y que a veces los educadores, los gobiernos, son un poquito arrogantes y piensan que pueden pasarle como una planadora y decir a las escuelas hagan esto sin tomar en consideración la interacción de la escuela con otras instituciones culturales. Bueno, y el que trata de hacer eso, en general le va mal, porque estas otras instituciones culturales pues responden y rechazan el cambio, ¿verdad? Dicen, no,
a mis hijos no. Entonces es muy importante tener buen diálogo con las familias. Por ejemplo, si uno quiere enseñar cambio climático, pues tiene que entender que el nivel de comprensión de este tema entre diferentes generaciones es diverso. Que es posible que haya muchos papás, muchas mamás que no tienen un conocimiento contemporáneo del cambio climático. Entonces eso quiere decir que hay que ser pacientes y hay que educarlos también a ellos. Uno no puede imponerle, digamos, a los niños unas cosas que sus padres no entienden. Tiene que educarlos a todos. ¿Qué significa una perspectiva psicológica? Es una perspectiva basada en la mejor ciencia sobre cómo se aprende y cómo se enseña. ¿Qué significa una perspectiva profesional? Una perspectiva que crea las condiciones para que los profesores, los educadores, basen su práctica sobre conocimiento experto. ¿Qué significa una perspectiva sistémica, institucional? Pues entender que el sistema educativo es en verdad un armamento de varios procesos que están en interacción unos con otros, ¿verdad? El currículum, la pedagogía, la organización de la escuela, y que uno no puede cambiar uno solo, tiene que cambiarlos a todos. Verán la conexión entre esta perspectiva y esa propuesta del informe de la Comisión sobre los Futuros de la Educación que dice transformar la cultura es transformar 5 cosas a la vez. ¿Y qué significa una perspectiva política? Pues entender que el sistema educativo en verdad toca a muchísimos intereses. Y hay que hacer un esfuerzo de tratar de entender esos intereses y en lo posible articular consensos que permitan que haya una cierta continuidad educativa en el tiempo, porque lo más destructivo para un sistema educativo es tratar de reinventar las cosas cada vez que a alguien se le ocurre que hay que reinventarlas, ¿no? Bueno, esas son las ideas que yo quería compartir con ustedes hoy. Y ahora, pues lo que les propongo es que tengamos un poquito de tiempo para intercambio. Vamos a ver si puedo dejar de proyectar estas láminas. A lo mejor me puede ayudar alguien a hacer eso, porque no sé cómo hacerlo desde aquí. Ok, gracias. Listo, doctor Reimers. Muchísimas gracias. Una información muy completa, no sé ustedes, pero creo que yo voy a tener que retomar una vez más esta presentación para mirar esa cantidad de reflexiones, de insumos que nos sirven y que tenemos que retomar en nuestras instituciones. Doctor Fernando, nos llegaron varias preguntas para poder también pues aclarar y mirar un poquito desde nuestras instituciones educativas. En uno de sus textos, Empoderando a Ciudadanos Globales, el curso mundial, propone que la educación debe abordar los problemas mundiales, como el cambio climático, el retroceso de la democracia, las crisis de refugiados, los derechos humanos, la paz y ahora pues las pandemias, entre otros. Pero por otro lado, el conocimiento avanza y surgen cada día nuevas disciplinas. En tal sentido, la educación enfrenta un dilema. ¿Deberíamos formar especialistas o generalistas? ¿Profundidad o amplitud? Mire, yo creo que en la educación general, o sea, primaria y secundaria, los estudiantes tienen que tener una base que les permita especializarse después. Yo no creo que es la función de la escuela primaria y secundaria especializar a nadie, sino darle a la gente las capacidades para comprender el mundo en el que está. Pero, habiendo dicho eso, yo sí creo que es útil que la educación le permita a los estudiantes descubrir dónde están sus pasiones, reconociendo que los estudiantes son diversos. Entonces, por ejemplo, yo no quiero decir que la educación debería decir, bueno, esta es una escuela en donde solamente vamos a formar artistas, o solamente vamos a formar ingenieros, o solamente vamos a formar escritores. Y aquí lo que vamos a hacer desde que el niño o la niña entren en kinder, vamos a desarrollar talento en esa habilidad. Yo creo que eso sería muy limitado. Yo sí creo que la escuela tiene que reconocer que los alumnos son diversos, que tienen intereses diversos, y tiene que darle la posibilidad a los estudiantes de explorar diversas áreas y descubrir con qué conectan y apoyarla. Es decir, de personalizar un poquito, ¿verdad? De diferenciar. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que si usted, hermana, es directora de una escuela y le viene un grupo de estudiantes que tienen una pasión porque quieren hacer un periódico escolar, usted los apoya y dice, ¿cómo no vamos a apoyarlo? Eso no quiere decir que hay un requisito de un periódico escolar y que todos los alumnos tienen que participar. Quiere decir que usted entiende que hay algunos estudiantes que eso les gusta. Y a lo mejor vienen otros estudiantes que tienen una pasión por el fútbol y lo que quieren es jugar fútbol. Dice, vamos a crear las condiciones para que estos estudiantes también jueguen fútbol. Es decir, yo creo que la función de la educación fundamental es reconocer y cultivar la diversidad del talento humano y además permitirle a todos desarrollar un aprecio por esa diversidad. Es decir, lo más diferente que uno pudiera imaginarse a una escuela fábrica, ¿no? Que trate a los alumnos como si fueran salchichones o productos que se envasan en una lata todos iguales. No, los niños son diferentes, son todos diferentes, y la escuela permite reconocer y valorar esas diferencias y cultivarlas. La especialización viene después, no va a venir en la escuela. Obviamente, un estudiante termina su bachillerato, pues sería bien bueno que el estudiante que va terminando sí tuviera una idea. Si quiere más bien ser pintor, o si quiere ser escritor, o si lo que le apasiona es la historia, o lo que le apasiona es la física o la química. Yo creo que el terminar el bachillerato, sabiendo que en el mundo en el que estamos viviendo, es muy probable que las personas vayan a tener que cambiar esas vocaciones varias veces a lo largo de su vida. Pero yo sí creo que sería útil que después de 12 años de formación, una persona tuviera una idea de qué cosas le gustan más que otras y ha desarrollado más que otras. Entonces, esa sería mi respuesta para el nivel que entiendo que es el que está representado aquí, que es el de la educación primaria y secundaria. Es una respuesta diferente para el nivel universitario, donde lo que yo diría es que la necesidad contemporánea es formar lo que se llaman personas T. Y personas T quiere decir una persona que tiene una especialidad, y es muy bueno en un área, pero un suficiente conocimiento de otras áreas para saber lo que no sabe y para saber cómo desarrollar sus capacidades más allá de su propia disciplina. Pero yo no creo que esa es la función de la escuela primaria y secundaria. Eso creo que es más la función de la universidad, del primer ciclo de la universidad. Gracias, doctor. Creo que pues estamos enfocándonos también en este camino que se nos propone. Usted tuvo la oportunidad de escribir un capítulo en Futuros de la Educación para el avance, legado y futuros de la educación en Colombia. El informe que dejó el gobierno anterior, en el capítulo afirma que dentro de las 3 acciones que permiten sostener una institución educativa, la tercera es la más difícil: concretar esfuerzos que perduren en el tiempo para que puedan dar frutos. ¿Qué recomendaciones nos puede hacer como escuela católica que estamos aquí reunidos para que los ciclos de propuestas educativas que hacemos maduren en el tiempo y no se interrumpan porque debemos atender a las políticas de los gobiernos de turno? Sí, fíjese, yo tengo casi 40 años estudiando reformas educativas en el mundo. Y una de las cosas que he aprendido es que la principal diferencia entre los países que logran resultados y los que parecen no lograrlos no es, fíjese, cuánta plata invierten en educación. Eso importa, pero no es lo que más importa. Es la actitud con la que asumen el cambio educativo. Entonces les voy a dar un ejemplo de un país que ha sido súper exitoso. Un país chiquitico que surgió por accidente. Surgió por accidente cuando en los años 1960, junto con el país de al lado, están todos en una isla que se llama Malasia, este país chiquitico se llama Singapur, decidieron que ellos querían hacerse independencia del Reino Unido. Se independizaron y luego al independizarse, Malasia, que es el país más grande, le dijo a Singapur: nosotros a ustedes no los queremos, así que no queremos que seamos parte de la misma unión, ustedes se las arreglan por su cuenta. Y resulta que Singapur pues es un estado-nación, una cosa chiquitica,
de 4 millones de habitantes, en aquella época eran menos, y no tienen nada, ni siquiera agua potable, nada, nada. Lo que había en Singapur hace 50, 60 años era malaria. El recurso natural de Singapur era malaria y analfabetismo. Y entonces dijeron, Dios mío, ¿cómo sobrevivimos? Y entonces dijeron, bueno, aquí no nos queda sino sobrevivir sobre la base del talento humano, porque no tenemos más nada. Entonces dijeron, bueno, hagamos dos cosas. Primero, vamos a hacer un sitio donde la ley es para todos. Y si logramos un país regido por las leyes, eso va a permitir que todo el que quiera hacer negocios quiera pasar por Singapur, porque la ley significa algo. Era un momento donde había muchísima corrupción y muchísima impredictibilidad en el vecindario. Entonces, cuando usted hace un país basado por la ley, ¿qué le pasa? Que todos los bancos, todas las instituciones financieras quieren trabajar ahí, porque un contrato significa algo, y usted sabe que si firma un contrato no se lo van a cambiar mañana. Entonces, eso por supuesto les trajo mucha inversión extranjera, lo cual ayudó a un país que no tenía, como le digo, ni agua potable. Pero lo segundo que hicieron fue, dijeron, bueno, vamos a educar a la gente, porque si no tenemos otro recurso, el único recurso que tenemos es la gente, aquí no sobra nadie, aquí hay que educar a todo el mundo. Y entonces empezaron a educar, pero con una actitud de mucha humildad, con una actitud de pensar, mira, aquí no hay plata para votar. Aquí lo que hay que hacer es poquito a poquito ir construyendo cada uno sobre los esfuerzos de los otros. Entonces, una de las cosas que yo admiro en Singapur es cómo en los 60, por cierto, para hacer el cuento corto, Singapur es hoy una de las naciones con un ingreso per cápita más alto del mundo, donde hay menos pobreza que en ninguna parte en el mundo y donde hay la gente más educada del mundo. Y lo lograron porque tuvieron esta actitud muy sencilla de que cada uno que trabajaba en educación construía sobre los esfuerzos del anterior. Entonces había una profesora que fue egresada de aquí de Harvard. Ella era una muchacha, hija de unos inmigrantes chinos a Singapur, se llamaba Ruth Wong. Esta señora se educó de maestra normalista, venía de una familia grande, ella siendo la hija mayor, creo, ayudó a que sus hermanos fueran a la universidad antes que ella. Y bueno, ella se recibió de maestra porque era una cosa que se podía hacer rápido. Total que una señora muy talentosa, el gobierno finalmente la mandó a hacer su doctorado aquí en Harvard en los años 60, regresó y ella formalizó, convirtió en universidad lo que fue la primera escuela normal. Bueno, y después de que esta señora se murió, pues el que vino después construyó sobre ella y hoy en día esta señora es considerada una heroína. Le doy nada más este ejemplo para decirle que lo que no he visto yo en Singapur es una cosa desgraciadamente tan común en los países de América Latina, que es que llega alguien y lo primero que quiere hacer es borrar lo que hizo el que estaba antes. No importa quién sea, el director de una institución, es como si hubiera una megalomanía de la gente donde cada quien cree que puede reinventar la república. Y lo que yo he visto es que esa actitud en educación es lo más destructivo que hay. Que el que cree que puede reinventar la república en su periodo, al final no hace nada. Porque resulta que el que viene después hace lo mismo. Y entonces, eso es lo que hace que usted compare, por ejemplo, dónde estaba Singapur hace 50 años y dónde estaba Colombia hace 50 años y dónde están hoy. Y dice, bueno, ¿y cómo se explica que si Colombia ha invertido muchísimo más en educación que Singapur, tengamos mucho peores resultados de Singapur? Está en esa actitud que le estoy diciendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues trabajar. Nada tiene más éxito que el éxito. Es decir, hacer cosas. Yo no creo que hay que dar discursos y decirle a los demás que deben, sino trabajar y demostrar en la práctica qué significa esto de hacer un trabajo que construye sobre esfuerzos anteriores y respetuosos y estos diálogos a los que yo les invitaba. Y esa es la razón por la que este informe de la UNESCO le apuesta tanto al poder de la sociedad civil y al poder de los maestros y a la voz de los estudiantes, y le apuesta un poquito menos a los gobiernos. Porque la verdad es que los gobiernos, claro que son necesarios, pero hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos. Y eso hay que decirlo. Y hay gobiernos más competentes y gobiernos menos competentes. Y ciertamente los gobiernos que no ayudan son los arrogantes. Son los que creen que pueden reinventar la república en el tiempo corto, que lo son todos de un gobierno. Así que eso es lo que tengo que decirle sobre ese tema. Doctor, muchísimas gracias. Qué lección tan grande que nos acaba de dar
Realmente, cuando usted expresó el del pasito a paso, poco a poco, hay que respetar lo que construyó el anterior, hay que sembrar sobre eso que ya está. Aquí el auditorio realmente expresó que ahí está la oportunidad. A veces dañamos los procesos que ya vienen porque pensamos que traemos el agua que está mojando, ¿no es cierto? Entonces, creo que aquí está la respuesta. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Aquí este público le regala un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Qué bueno que tengan la posibilidad de estar reunidos y tengo la esperanza de que por lo menos se van a interesar todos en leer este informe sobre los futuros de la educación y ojalá a generar dentro de sus centros educativos una conversación sobre este informe y el preguntarse, el mirarse en el espejo en este momento tan complicado que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad y realmente es un momento muy complicado. Yo creo que hay que dejar de esperar que las soluciones vayan a venir de fuera y hay que mirarse al espejo y decir, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué puedo hacer yo mañana? No pasado mañana, mañana ¿qué puedo hacer yo diferente para ser parte de la solución? Así que yo tengo la esperanza de que todos los que están aquí entienden esa responsabilidad que les toca. Doctor, muchísimas gracias y tengo que reconocer que el doctor Fernando nos ha donado su espacio, su tiempo muy sencillo, muy humilde. Nos hemos encontrado varias veces para poder cuadrar esta temática y esta dinámica como lo vamos a hacer y siempre lo encontramos muy, muy disponible. Doctor Fernando, muchísimas gracias y un abrazo bien fuerte desde Colombia. Gracias, doctor. Igualmente, muchas gracias, hermano. Adiós. Gracias también. Y gracias al equipo de producción que pudo hacer esto posible. Camilo.